Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Continuamos con el desarrollo del proyecto SMATE en el tema 1.3 en la bisectriz de un triángulo isósceles. Tenemos el problema inicial. Demuestra que en un triángulo isósceles ABC, la bisectriz del ángulo comprendido entre dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Hay que tener en cuenta muy bien las definiciones de cada una de estas palabras, de estos términos matemáticos que tenemos acá, que son la bisectriz y la mediatriz. Acá en un recuadro celeste nos explica cada uno y prácticamente la bisectriz es la que divide el ángulo en dos partes iguales. Es decir, si midiera 50, entonces la bisectriz pasaría por la mitad, dividiendo cada una de las partes en 25 y 25, y esa línea terminaría en el lado opuesto. Mientras que la mediatriz parte de un segmento a partir del punto medio de ese segmento, y cada una de las partes que divide miden igual, es decir, tienen la misma medida, y parte de manera perpendicular a dicho segmento, es decir, formando 90 grados. Ahora, estos conceptos son muy importantes. Veamos acá el triángulo. Tenemos el triángulo ABC, en donde nos está indicando a través de estas dos líneas en estos lados que dos de sus lados son iguales. El otro pues no tiene, por lo tanto es desigual. Ahora, hay algo importante. Acá nos está marcando que este segmento de línea, el segmento AD, está dividiendo al ángulo A en dos partes iguales, en mitad. No nos da la medida, pero nos está indicando que sí los está partiendo por la mitad. Ahora, lo que se quiere, lo que nos pide que demostremos es que prácticamente aquí sabemos que es una bisectriz, de eso no hay duda. Entonces, nos pide que esa bisectriz también puede ser la mediatriz del lado opuesto, es decir, que aquí donde parte está formando 90 grados. Por lo tanto, este caso de un triángulo isósceles se vuelve una bisectriz y una mediatriz, pero eso es lo que nos pide que demostremos. Vamos a ver la parte de la solución y aquí tenemos la explicación en la figura del triángulo ABD congruente con el triángulo ACD. Son estos dos triángulos que surgen por criterio, bueno, ¿por qué? Porque tenemos dos lados iguales y dos ángulos iguales. Un lado es compartido, entonces ya tenemos este lado con este lado, y este lado compartido son dos lados y los ángulos que son iguales porque están cortados por esa bisectriz. Entonces tenemos tres características. Y acá decimos que estos dos ángulos son iguales por hipótesis. ¿Por qué? Porque son cortados por una bisectriz. Entonces lo que nos falta es seguir con este procedimiento. Entonces el DB, que es cada una de las partes, es igual, DB es igual a DC. ¿Por qué? Por congruencia de triángulos. También tenemos que el ángulo ADB, este ADB, que se forma este triángulo, es igual al ángulo ADC, también por congruencia. Y luego lo que nos dice es que si estos dos ángulos son iguales, entonces ambos van a sumar 180. ¿Por qué? Por ser ángulos suplementarios, es decir, por estar sobre una línea recta. Por lo tanto, prácticamente es como que tengamos dos veces el mismo ángulo, el ángulo ADB es igual a 180. Y si es así, entonces nos está indicando que
el ángulo o cada uno de estos ángulos vale 90 grados, por lo que se demuestra que es una recta perpendicular al segmento BC. Es decir, es una mediatriz. Veamos la conclusión. En un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud del triángulo es mediatriz del lado opuesto. Es decir, que se cumple que la bisectriz también es una mediatriz. Divide a los ángulos en partes iguales, pero también divide al segmento opuesto o al lado opuesto en dos partes iguales. Y luego tenemos un ejercicio. Dice, demuestra que si el triángulo ABC vamos a tener ese dibujo acá. El triángulo ABC es isósceles. Y si se trazan las bisectrices de los ángulos adyacentes, siendo P el punto de intersección entre las dos bisectrices, entonces el triángulo PBC es isósceles. Bien, para esa parte hay que terminar de construir este dibujo, pues vamos a utilizar sus partes y sus elementos. Vamos a resolver este ejercicio que tenemos acá utilizando la información que nos ha brindado el libro de texto. Para eso vamos a hacer algunas construcciones o vamos más que todo a señalar algunos ángulos que nos van a servir para poder identificar mejor los elementos de este problema. Vamos a marcar acá estos ángulos que vamos a utilizar y a la hora de escribir la solución para este tipo de ejercicios también tienes que hacer todos estos dibujos aparte del que ya tienes, del que ya está en el libro, hay que volverlo a hacer. Acá. Ahora, vamos a asignar, aplicando el teorema que hemos visto anteriormente, le vamos a aplicar el valor de beta a cada uno. Acá está. Acá lo podemos ver. Acá también hacemos lo mismo con estos otros ángulos que hemos hecho. ¿Por qué le aplicamos el valor de beta? Primero, porque estamos encontrando en este momento esta
línea que hemos trazado acá, o que ya está trazada acá, es una bisectriz, porque ya nos dice el ejercicio que es una bisectriz. Entonces, esta otra línea también es una bisectriz porque parten de los lados que son iguales de este triángulo isósceles. Por lo tanto, si son bisectrices las dos y son triángulos isósceles, parten a los ángulos en medidas iguales. Y esto también en ambos ángulos, porque estos ángulos son iguales. Si tú te recuerdas, los ángulos adyacentes a la base son iguales en un triángulo isósceles. Bien, empezamos con esta parte. Vamos a tener siempre en cuenta esta imagen para considerar nosotros el procedimiento que vamos a desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta esta figura que acabamos de realizar, vamos a empezar a explicar lo de la solución. Vamos despacio, yo espero que en esta parte también presten más atención porque en realidad estos contenidos requieren un poco más de explicación, así que por eso voy explicando despacio. Espero que de esa manera puedas comprenderlo, porque no se trata únicamente de copiar la respuesta, sino comprenderlo. Vamos a ver entonces. No olvidemos esa figura, le hemos agregado esos ángulos de beta y eso es lo que vamos a trabajar. Bien, hay que tomar en cuenta la figura siempre. Trátala de hacer antes en tu cuaderno para poder ir viendo ahí el dibujo, porque acá no lo vamos a tener. Se nos va a ocultar cuando empecemos a escribir. Primero, vamos a considerar que como el segmento AB es igual al segmento AC, por ser un triángulo isósceles, entonces los ángulos el ángulo A va a ser igual al ángulo, es decir, el ángulo B es igual al ángulo C. Acá estamos diciendo que el ángulo B que está en este lado de la base es igual al ángulo C. ¿Por qué? Por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Escribirlo. Ahora, ya conocemos esta parte. Ahora, ya tenemos esa parte. Continuemos. ¿Cuánto entonces es el valor de el ángulo beta? ¿Cuál es el valor de este ángulo? Bueno, entonces tenemos manera sencilla de escribirlo. El valor del ángulo beta va a ser igual, fíjate bien acá, a 1/2 de lo que vale el ángulo B. Aquí lo único que estamos diciendo es que vale la mitad del ángulo, así, nada más.
Y esto ocurre también con el otro ángulo que está en el otro lado de la base. También beta vale 1/2 del ángulo C. Ahí está. Ahora bien, ¿qué hemos encontrado en este punto? Tenemos un lado que es igual en los dos triángulos. Tenemos dos ángulos que son iguales, este ángulo, y tenemos este otro ángulo que también es igual, el ángulo de B y el ángulo de C. La mitad de cada uno también son lo mismo, corresponden al ángulo beta. Por lo tanto, ya podemos decir que el triángulo BCN es congruente con el triángulo CBM. Pero no hay que perder de vista el objetivo del ejercicio. Y en este ejercicio el objetivo es que hay que demostrar al final que el triángulo PBC es isósceles. Entonces vamos en ese camino. El triángulo PBC hay que recordarlo cuál es PBC. Es decir, el que se forma, el más pequeño que se forma dentro del triángulo más grande, dentro del triángulo ABC. Como el que está aquí en la base, comparten este lado de la base, sí, pero hay que demostrar que también es isósceles, entonces vamos en ese rumbo. Todavía nos falta, no hemos completado. Teniendo esto, podemos decir que los ángulos BNC y CMB son iguales. Vamos a ver la imagen. Los ángulos BNC, el punto N es este y el punto M es este. Acá los vamos a agregar porque no se los habíamos agregado. Acá. Acá los tenemos, a esos puntos nos referimos. Entonces acá tenemos ya esta parte de la figura y hay que saber identificar. Estamos hablando entonces que el ángulo BNC, toda esta parte de este triángulo, BNC es igual al ángulo CMB. Estos dos que están en esta parte son iguales. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Por lo tanto, podemos decir que por el criterio de ángulo, lado, ángulo, el triángulo BPN
es congruente al triángulo CPM. Identifiquemos estos triángulos que estamos viendo acá. El triángulo BPN es congruente con el triángulo CPM, es decir, estos dos de acá. Ya podemos identificar esa parte. ¿Por qué? Por lo mismo ya identificamos que tienen cuáles son los lados iguales y también cuáles son estos ángulos que tienen acá que son iguales y este ángulo que escribimos acá también que son iguales. Incluso podríamos sacar más información. Y para finalizar, podemos decir que el lado BP es igual al lado CP. Es decir, BP, este segmento, es igual a CP. Entonces, ¿por qué? Porque estos triángulos que están aquí a los lados son iguales. Entonces, lógicamente, estos lados que tiene este nuevo triángulo que está en el centro son iguales. Y esa característica que acabamos de encontrar es el punto clave para poder definir que este es un triángulo isósceles. A eso es lo que vamos. Y allí concluimos que el triángulo BBC es isósceles. Y allí tienes ya el procedimiento para que lo puedas escribir. Te recuerdo, lo importante es que vayas identificando. Es posible que todavía no le comprendas al 100%, pero que le vayas comprendiendo y que vayas aplicando especialmente los criterios ayuda mucho. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.